La Unión Europea es una comunidad política de derecho constituida en régimen sui generis de organización internacional, nacida para proporcionar y acoger la integración y gobernanza en común de los Estados y los pueblos de Europa. Está compuesta por 27 Estados europeos y fue establecida con la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea, TUE, el 1 de noviembre de 1993. Con este acto, la supraestructura Unión Europea aunaba y se fundaba sobre las tres comunidades europeas preexistentes y les añadía la política exterior común y la cooperación judicial y policial, formando un sistema complejo conocido como los tres pilares. Sin embargo, con la entrada en vigor el 1 de diciembre de 2009 del Tratado de Lisboa, la Unión Europea sucedió por completo, aunque con ciertas particularidades, a las comunidades europeas y asumió con ello su personalidad jurídica única como sujeto de derecho internacional. Todo esto desemboca en una peculiarísima comunidad de derecho, cuya naturaleza jurídica y política es muy discutida. Sus elementos fundacionales y su evolución histórica apuntan en el presente a una especial forma moderna de confederación o gobernanza supranacional. Se detecta con claridad en ámbitos de la ciudadanía europea y su ordenamiento jurídico. Con relación a ordenamientos nacionales, la Unión Europea y las comunidades promueven integración continental y en su origen esencialmente económicos y progresivos. La Unión Europea se rige por 7 sistemas internos de régimen de democracia. Sus instituciones son 7: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas y el Banco Central de Europa. El Consejo Europeo ejerce funciones de orientación política general y representaciones exterior, y nombra a los jefes de altas instituciones constitucionales. El Parlamento Europeo y el Consejo Europeo ejercen la potestad legislativa en igualdad de condiciones, tomando decisiones conjuntas a excepción de los procedimientos legislativos especiales, donde el Parlamento desempeña un papel meramente consultivo. La Comisión o Colegio de Comisaría aplica a derechos de la Unión, supervisa su cumplimiento y ejecuta sus políticas, y ya corresponden en exclusiva iniciativa legislativa ante el Parlamento y la Comisión. El Tribunal de Justicia ejerce labores jurisdiccionales supremas en el sistema jurídico comunitario. El Tribunal de Cuentas supervisa y controla el buen funcionamiento y la adecuada administración de las finanzas y los fondos comunitarios. Y el Banco Central Europeo dirige y aplica la monetaria, la única zona donde se maneja solo el euro. Muchísimas gracias. La Unión Europea ha contribuido a elevar el nivel de vida de las personas. Además de haber creado una moneda única, ahora está creando un mercado único, en donde las personas, bienes, servicios y capital circulan entre Estados miembros con la misma libertad. Lo que comenzó como una unión puramente económica ha evolucionado hasta convertirse en una organización activa en todos los frentes, desde la ayuda de desarrollo hasta la política medioambiental. La Unión Europea promueve los derechos humanos y la democracia, lucha así también contra el cambio climático. Gracias a la supresión de los controles fronterizos entre los países de la Unión Europea, ahora se puede viajar, vivir y trabajar libremente. Antecedentes. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Europa se encontraba sumida en la devastación. Alemania estaba destrozada en términos de vida humana y daños materiales. Francia y el Reino Unido resultaron oficialmente vencedores frente a Alemania en conflicto. Ambos países sufrieron importantes pérdidas, pero menores a las de Alemania. Afectaron gravemente sus economías
y a su prestigio a nivel mundial. La declaración de guerra de Francia y Reino Unido a Alemania nazi tuvo lugar en septiembre de 1939, una vez finalizado el conflicto en Europa. El 8 de mayo de 1945, el régimen alemán fue responsabilizado por el inicio de la guerra, ya que su política expansionista le había llevado a ocupar y en algunos casos anexar territorios de otros continentes. Alemania, que perdió una parte considerable de su territorio, fue ocupada por ejércitos extranjeros que dividieron su superficie territorial. Esto se consensuó dividieron su superficie en 4 partes. Esto se consensuó en la Conferencia de Yalta. En los años posteriores, los resentimientos y la desconfianza entre ambas naciones europeas dificultaban la reconciliación. En este contexto, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, defendió la creación de Alemania Occidental, resultado de la unión de las 3 zonas de ocupación controladas por las democracias occidentales, dejando a un lado la zona ocupada por URSS. Gracias. Marcó el inicio de la integración de los estados europeos como un movimiento en contraposición a la anterior tendencia nacionalista y las tensas rivalidades que ocasionó entre los estados de Europa. Además, los conflictos favorecieron el deseo de los ciudadanos de crear un continente más libre y justo en el que las relaciones entre países se desarrollen de forma pacífica y evitando por todos los medios nuevos enfrentamientos entre los estados. Yo les voy a hablar un poco sobre la geografía de la Unión Europea. La Unión Europea está conformada por 27 países que son independientes y soberanos y son llamados como países miembros. Esta fue fundada por 6 países del occidente de Europa, que son Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Esta fue ampliada 6 veces por los 4 puntos cardinales de Europa. A diferencia de los Estados Unidos, la Unión Europea no está obligada a formar parte republicana del gobierno. La Unión está compuesta por 21 repúblicas y 6 monarquías, de las cuales 5 son reinos y una es ducado, Luxemburgo. Como había dicho anteriormente, la Unión Europea son 27 países, pero con algunas restricciones que diré a continuación. El territorio de la Unión Europea no es el mismo que el de Europa. En primer lugar, porque hay estados europeos que se encuentran fuera de la Unión Europea, como por ejemplo el Reino Unido, Islandia, Suiza, Noruega y Rusia. Además, ciertos territorios europeos de los estados miembros no forman parte de la Unión Europea. Tampoco forman parte de la Unión Europea varios territorios situados fuera del continente asociados a los estados miembros. Por el contrario, sí hay ciertos territorios de ultramar que son parte de la Unión Europea, pese a estar situados fuera del continente europeo. Si hablamos de la Unión Europea, tenemos que hablar sobre uno de los sucesos más importantes que han pasado en la edad moderna de esta organización, que es el Brexit. ¿Por qué? Porque el Brexit nos da una visión mucho más profunda de lo que es la Unión Europea y sobre las desventajas que tiene también el formar parte de esta. El Brexit es la salida del Reino Unido de la Unión Europea y con más del 52% de votos a favor de la salida de esta organización, en este espacio les explicaré las razones principales, que son 5, del por qué el Reino Unido decidió salir de la Unión Europea. La mayoría de medios cubren la salida del Reino Unido de la Unión Europea justificando en que la gente está siguiendo partidos populistas o muy nacionalistas, que sus políticas son xenófobas y quieren salir únicamente para proteger las fronteras y que muchos refugiados no lleguen. Pero la realidad es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque la primera razón del por qué el Brexit fue tan apoyado por los ciudadanos del Reino Unido es el comercio. ¿Por qué?
porque la Unión Europea tiene muchos aranceles y controles aduaneros que al Reino Unido no le agradan, porque el Reino Unido está buscando un comercio y un mercado mucho más libre para que beneficie su economía, y se dan cuenta que los países, mientras más metidos están en la Unión Europea o mucho más integrados se comprometen con la Unión Europea, menor es su crecimiento económico. Ellos están siguiendo el modelo de Suiza, ya que Suiza es un país que nunca ha formado parte de ningún bando, siempre ha sido neutral y ha duplicado las exportaciones del Reino Unido, y su PIB per cápita es uno de los más elevados de Europa, y tiene un estado de bienestar que hasta el momento es el mejor del mundo. La razón número 2 son las regulaciones. Las regulaciones es un tema bastante principal y una de las razones más importantes del Brexit, ya que, como antes se mencionó, la Unión Europea no solo se limita a aranceles y aduanas en las limitaciones que tiene en el mercado, sino que incluso tiene regulaciones para el mercado de cepillo de dientes, almohadas y edredones. Parece algo muy exagerado, pero es la realidad. Al Reino Unido esto no le gusta, porque sabe muy bien el gran daño que es a su economía. La tercera razón es la que sí formaba parte de la realidad, pero nada más mostraban eso a través de los medios, que es la inmigración. Los medios cubren esta razón como la principal y como la única que importa, pero realmente ni siquiera es la más cercana a ser la más importante. Pero sí es una de las razones del por qué se lleva a cabo, ya que el Reino Unido tiene muchos programas de ayudas sociales, y estos llegan a ser un gasto público bastante elevado, ya que al haber inmigrantes, al haber refugiados, estos gastos públicos se disparan por las ayudas que tiene el Estado. Luego, la cuarta razón es las transferencias a la Unión Europea. ¿Por qué las transferencias a la Unión Europea? El Reino Unido es uno de los lugares que más aporta a la Unión Europea y más dinero le da. Si no estoy mal, el dato es de 200 millones de euros a la semana. Y a la Unión Europea no le gusta ser el que les pague la fiesta a los de la Unión Europea, porque ellos saben muy bien que la Unión Europea es como el paraíso de los burócratas y de los políticos. Y por último, la quinta razón es la democracia. El Reino Unido, al tener un sistema democrático bastante claro y que los ciudadanos puedan ver a los representantes personalmente, no les agrada para nada la confusión que hay en la Unión Europea y de que no es claro quién manda y quién toma las decisiones. Realmente la élite de la Unión Europea está en el anonimato, y hasta el día de hoy no hay un sistema claro que dicte cómo funcione, quién toma las decisiones, el por qué y el cuándo. Incluso el Reino Unido tiene una molestia en esto, obviamente, al ser tan contrapartes, ya que el Reino Unido tiene un sistema democrático bastante claro, y ser parte de una Unión Europea donde el sistema aún no es demasiado claro que se diga. Vemos cómo ministros y diputados del Reino Unido les ha plantado cara a los del gabinete de la Unión Europea, diciéndole quiénes son ustedes, quién los eligió, cuándo hubo una votación. Bueno, a grandes rasgos eso es el Brexit, y es como lo podemos explicar. Como dije antes, el Brexit nos sirve para mostrar las desventajas de formar en la Unión Europea, y nos muestra los conflictos que se pueden dar aquí internamente. Este tema es bastante extenso. La verdad no cubrí ni siquiera el 70-80% del tema, porque es bastante profundo y da para más. Pero en resumen, las razones principales del por qué el Brexit se dio el Brexit y por qué el Reino Unido decidió salirse de la Unión Europea fue por el comercio, las regulaciones, la inmigración, las transacciones a la Unión Europea y por la democracia.